Buenas noches, docente. Hoy le voy a hablar sobre la generación Millennium. He utilizado mi esquema numérico, mi introducción, mi desarrollo y por último mi cierre. Ya la introducción. En la actualidad existe una cuarta generación en el mundo laboral. A esta se le conoce como la generación Millennium. La generación del Internet, entre otras que aproximadamente nacieron entre 1980 hasta el año 2000. Crecieron en una época de rápido desarrollo. Casi no recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Voy a empezar con mi esquema numérico de mi párrafo descriptivo. La generación Millennium en la actualidad es mi idea principal. Mi segunda idea secundaria es la generación Millennium en la fuerza del trabajo global. Mi primera idea terciaria es las redes sociales. Mi segunda idea secundaria es la actitud emprendedora que tienen. Y mi segunda idea terciaria es la influencia de las nuevas tecnologías. Voy a empezar con mi párrafo. Según Goldman, un millennium en la actualidad es aquella persona que tiene entre 15 y 35 años y cuentan con una mejor educación. Representan la nueva fuerza del trabajo global. Al menos la mitad de ellos tienen su propio negocio o plantean tener uno. Ellos no conocen el mundo sin Internet. Más paran pendientes en el Internet, en los dispositivos móviles y permiten establecer y conectar las nuevas relaciones laborales y profesionales entre sus círculos. Sin embargo, ellos se han crecido en un contexto social, político y económico que cada vez es más mediado por la tecnología. De esta manera han generado el boom de una actitud emprendedora. Las preferencias laborales de esta generación ocupan un lugar destacado en la influencia de las tecnologías, a diferencia de los jóvenes de antes que soñaban con ser médicos o abogados. A la generación Millennium tiene claro que estas profesiones no son de su interés. Voy a seguir con mi esquema numérico de mi párrafo de numeración. Mi primera idea principal es que los millennials han sido considerados como una población altamente rotativa. Mi primera idea secundaria es las características de un millennium. Mi primera idea terciaria es lo que marcó fue su vida en la tecnología, electrónica y las telecomunicaciones. Mi segunda idea secundaria es que son personas independientes. Y mi segunda idea terciaria es que no les gustan las ataduras. Los millennials han sido considerados una población altamente rotativa en sus centros de trabajo, dado que están interesados específicamente en ejecutar los proyectos e ideas en corto o mediano plazo. Características de un millennium. En el mundo que desarrollan, ellos han tenido la suerte de nacer y crecer en una época que han vivido en un mundo avanzado tecnológicamente, donde no ha habido escasez de recursos. Los que han sido marcados, lo que más ha marcado en la vida de estas personas es la tecnología y la electrónica y las telecomunicaciones. Adicionalmente, los millennials se perciben de sí mismos como personas independientes, tolerantes, bien formadas y les gusta viajar y conocer nuevas culturas. No les gusta ataduras y mucho menos, y muchas veces rechazaron a una ideología o religión concreta. Vamos a seguir con mi enumeración de mi esquema comparativo. Mi primera idea principal es la generación Millennium y la generación Peter Pan. Mi segunda idea secundaria es que tienen grandes diferencias. Mi primera idea terciaria es el boom de la actitud emprendedora que generan los millennium. Mi segunda idea secundaria es la influencia de las nuevas tecnologías. Y mi segunda idea terciaria es la generación Peter Pan, que los jóvenes estudian más años. En mi párrafo, tanto la generación Millennium como la generación Peter Pan son dos grandes generaciones que poseen grandes diferencias.
Por un lado, la generación Millennium ha sido el boom de una actitud emprendedora. Entre las preferencias laborales de esta generación ocupa un lugar destacado la influencia de las nuevas tecnologías, como la diferencia de los jóvenes, a diferencia de los jóvenes de antes que soñaban con ser médicos o abogados. La generación Millennium tiene clara que esas profesiones no son de su interés. Por otro lado, la generación Peter Pan, cada vez los jóvenes estudian más años y empiezan a casarse a más tarde edad. A esta generación empieza a tener sus hijos a una tarde edad. A esta generación no le interesa mucho ir a fiestas o a eventos sociales. Por último, mi cierre. Los millennials tienen una visión diferente en el mundo actual, que las generaciones pasadas. Son pesimistas ante la política, quieren trabajar para empresas que tienen un impacto, que generan un impacto, y en ellos estarán más tiempos. Gracias.